Hoy queremos hablar de un tema importante y ustedes últimamente habrán escuchado y habrán leído en prensa, en las redes, que hay muchísimos casos de intoxicaciones. ¿Qué está pasando? Hemos invitado a dos expertos, a Marta García, ella es nutricionista, ustedes la conocen, viene habitualmente a nuestro programa, y también está con nosotros Pedro Mario Fernández. Bienvenido, Pedro. Gracias. Eres experto en nutrición y es profesor de seguridad alimentaria en la Universidad Complutense de Madrid. La pregunta que os lanzo primero es, ¿hay más intoxicaciones ahora que antes, profesor? No, buenos días, en primer lugar. Fundamentalmente hay más en la época del año en que estamos, ¿no? El verano hay que darnos cuenta que las bacterias están ahí, digamos, en stand-by y por unos determinados factores variables empiezan a crecer. Entonces, ¿cuáles son? Pues el aumento de la temperatura, el que nos relajamos en determinadas costumbres o hábitos alimentarios que son favorables para las bacterias. Después, por ejemplo, temperaturas de refrigeración. No controlamos muy bien la temperatura de refrigeración. Hay que darnos cuenta que cada vez que abrimos y cerramos el frigorífico, la temperatura sube y hay bacterias que a 5 o 6 grados ya pueden crecer. Otros aspectos, los utensilios de cocina, por ejemplo, a veces nos abandonamos, no se puede partir con el mismo cuchillo una pieza de carne o pescado y a continuación un tomate, una lechuga, una verdura. Porque si existe una contaminación inicial en el primer producto, la vamos a pasar a los demás. Has dicho, profesor, una palabra clave que es nos relajamos. Nos estamos relajando más últimamente, como pensamos que todo ya viene como muy conservado, muy tal, y no prestamos atención a la conservación como hemos hecho quizás en años anteriores. Pues eso también pasa, que antes preparábamos mal los alimentos, ahora parece que como los compramos ya han pasado los controles de seguridad, pero nos olvidamos que del supermercado a casa, de casa a la piscina o a la playa, también tenemos que continuar con esa cadena de frío o con esa seguridad alimentaria. Y luego es que todos estos alimentos que están saliendo ahora por las intoxicaciones son muy típicos de verano. La tortilla de patata, la ensalada de tomate, la mayonesa, ensaladilla, cosas. Vamos a ir contando cómo han ido ocurriendo y sucediendo pues estas noticias que han asaltado últimamente la actualidad. El último brote era un brote de salmonelosis. Recordemos que hay muchísimos casos, ha sido por unos tomates cherry, hay casos también en Europa. Tomates cherry, que nosotros lo vemos en su bandejita, plastificado la mayoría de las veces, aunque yo también los he visto en algunos sitios que los venden a granel para poderlos tocar, y que es muy habitual llegar con el tomate, profesor, y tomártelo directamente. ¿Estamos haciéndolo mal? Hay que tener en cuenta que todos los alimentos, estamos hablando ahora sobre todo los que llamamos telúricos, los que están en contacto con la tierra, son una posible fuente de contaminación. Estamos hablando de frutas y verduras que lo aconsejable, por supuesto, es lavarlos con un producto sanitario de los que hay en el mercado o tal, y cuidado con las conservas caseras también, que nosotros a veces preparamos. Esa es una posible fuente de contaminación. De contaminación. Sí. Concretamente, esta intoxicación con los tomates ha sido de salmonelosis. Hablábamos de que esos tomates que muchas veces compramos, Marta, no los lavamos porque pensamos que ya están listos para ser comidos. ¿Eso es así o deberíamos de lavarlos? Hay que lavarlos, igual que los envasados que vienen de ensaladas, que también es muy típico coger la bolsa que ya está en la ensalada. Pasa igual con los tomates. Y pone lavado, producto lavado. Pero hay no que lavarlo hacer caso. de todas maneras, porque ya no es que nosotros lo vayamos a contaminar, es que a lo mejor viene contaminado y hay que lavarlo. Y con los tomates pasa lo que tú decías, es que abres la bolsita y esos tomatitos cherry empiezas ahí como las pipas, ¿no? Empiezas ahí ya a cogerlos y claro, hay que lavar todo, aunque venga envasado y ponga lavado del supermercado, hay que lavarlo y hay que tener mucho cuidado con la conservación y el transporte que hacemos con los alimentos. Y además de lavarlos debajo del grifo, ¿deberíamos de utilizar algún producto? Sí. Mira, los dos dicen que sí. Sí. O sea, sí. Sí. Productos de seguridad alimentaria que venden para sobre lavarlos. todo estos alimentos muquina, por ejemplo, que están en contacto con la tierra. O sea, los productos como estos tomates, los productos de la huerta que cogemos. Judía verde, zanahoria, espinaca, fresas.
cuidado con estos alimentos que puede, no siempre. Y hablando de botulismo, que me imagino que... Sí, que también lo tenemos. Claro, es una cosa muy infrecuente, o sea, no vamos Pero hemos tenido casos, vamos a Sí, recordar que decía un titular que leía esta mañana, la bacteria del botulismo no está solamente en las tortillas, está en todas partes. Sí. Hablamos del botulismo cuando hay una intoxicación por culpa de unas tortillas envasadas que se han puesto muy de moda, son cómodas, uno va al supermercado, las coge y ala. Claro, pero también hay que seguir las instrucciones que ponen las tortillas. Es que si estamos considerando que la tortilla, digamos, tratada térmicamente y esto, ya la consideramos como una conserva, no es así. Y si abandonamos la cadena del frío y en lugar del frigorífico la tenemos en la nevera expuesta al sol, pues claro, la posibilidad de que esa tortilla se convierta en un alimento nocivo es muy alta. Entonces, comentaba el tema del botulismo. El botulismo, para darnos cuenta, de 2017 a 2022 ha habido 88 casos en España. Son bastantes. De los cuales confirmados solo son la mitad, o sea, no son tantos. Lo que es cierto que dentro de las toxinfecciones alimentarias el botulismo es la más grave. Hay gente en la UCI por culpa del botulismo de las tortillas envasadas. Exacto, por eso en ese caso hay que tener mucho cuidado, pero hay que tener también en cuenta que la toxina botulínica, que es lo que realmente es nocivo, es termolábil. O sea que en el momento que hay un tratamiento térmico, destruimos esa toxina, ¿no? Es lo que muchas veces nos falta es, digamos, la herramienta apropiada para evitar que proliferen los microorganismos. Exactamente, y entonces el titular me dais la razón, Marta, que la bacteria no solamente está en las tortillas, sino que está en todas partes, y eso es lo que perdemos nosotros de vista. Claro, además es que está también, por ejemplo, en las latas y en las conservas, que hay que tener mucho cuidado cuando se compran latas que estén abolladas o que estén en mal estado, porque ahí también está la toxina botulínica. Pero sí que hay que decir con las tortillas, que todavía no sabemos cuál ha sido el motivo de las tortillas, que ahí el consumidor todavía no sabemos si ha tenido la culpa o ha sido el fabricante. Claro. Porque, claro, se han retirado muchas, o sea que muchas veces tampoco es que nosotros los consumidores tengamos la culpa, que también hay veces que viene de fuera, pero con el botulismo sí que es cierto que es raro. Es una intoxicación rara. Estamos también, volvemos a la palabra con la que iniciamos nuestra conversación, nos estamos relajando, nos gusta ya más comprar cosas que ya están preparadas. Antes tendíamos a prepararlo todo en casa y parece que tenemos como un poco de respeto hacia la comida que nos vendían preparada, pero ahora nos da igual, lo echamos al carro y para adelante. Sí. Mira, ahora por ejemplo en verano, que es muy típico además la alimentación de verano, de pues las ensaladas, los gazpachos, salmorejos, ensaladillas. Yo hago un huevo relleno, ¿no? Yo llevo la tortilla, yo llevo unos filetes de pollo empanados. Es que son los alimentos que más desinfecciones pueden tener y más fácilmente se pueden contaminar. Como los compramos en el supermercado, ya preparados, ya vienen en la bolsita, que además te viene hasta la cestita con los tomatitos y todo, que lo puedes poner, nos olvidamos de la higiene alimentaria, pero totalmente, nos olvidamos totalmente. Vamos, que tú no eres partidaria de cuando nos juntemos ahora para ir a la piscina, no llevemos comida. Mejor hombre, una bolsa de patatas envasadas fritas de bolsa y luego se van a comer ustedes al bar de al lado. Claro, es muy barato. Es que además toda esa comida la ponemos debajo de la sombrilla. Sí, si la ponemos debajo de la sombrilla. Totalmente. Y se pasan horas y horas y todos hemos ido a la piscina y a la playa con la tortilla hecha del día de antes y decimos que la ponemos en una bolsa con hielos y luego realmente no hay conservación ninguna. Decían los filetes empanados, ¿quién no lleva filetes empanados? Todo el mundo. Claro. O sea que al final todos caemos en la no seguridad alimentaria que nosotros mismos practicamos. Eso. En nuestra casa a veces cocinamos un alimento y lo dejamos ahí un tiempo determinado cuando sabemos que ese alimento cuanto antes hay que llevarlo al frigorífico, es decir, abatir la temperatura en que hemos realizado el cocinado del alimento y pasarlo a la nevera. Que el volumen ha sido muy grande, pues lo divides en 3 o 4 envases y lo pasas a esto. Y nunca mezclar alimentos cocinados con alimentos crudos. Es decir, hay que, en distintas baldas, en distintos niveles, hay que... Colocarlo en la propia nevera. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos, que están poniendo en peligro nuestra salud? Pues utilizar, por ejemplo, las tablas que utilizamos en la cocina. Lo ideal es tener una tabla para cárnicos, por ejemplo, de color rojo, y así no la confundimos nunca. Una de color azul para pescados y una de color verde para frutas y hortalizas. La voy a comprar hoy esta tarde. Así ya tenemos
Si es de plástico o de un material duro, mejor que si La es de madera, madera. ya nos dijo Marta, que Prohibida. tiramos todas. Madera, Vino un día Marta aquí al programa y Claro. la gente tiró todos los trapos Claro, y claro. todas las tablas de madera. Yo no sé qué tendrán algunas en sus casas, porque yo ya la tiré la mía. Sí. Después, la descongelación, otra cosa. La congelación tiene que ser rápida y la descongelación lenta y en el frigorífico. Pero siempre en distinto también, en distintos niveles que los alimentos que tenemos ahí almacenados, para evitar que el líquido que sobre nada, una vez descongelado, pueda contaminar otros alimentos. O sea, todo eso bien separado. Otra... O sea, no decir, venga, voy a hacer un arrocete, que eso lo hacemos mucho. Sí. Profesor y Marta, cogemos y decimos, venga, voy a hacer un arrocete, venga, voy a sacar las gambas y las pones en la misma bandeja. Las gambas, el pollo, un pimiento que te he congelado, eso lo hacemos todos. Y coges la fuente, lo dejas ahí todo el conejo que también tenías congelado de hace un mes y dices, descongelar encima de la encimera y me voy a dar un baño a la piscina y luego vuelvo. Y luego vuelvo. Eso es una mala práctica. Eso está ¿Eso claro. puede intoxicarnos? Claro, además es que puede haber un alimento que esté contaminado que va a contaminar al resto. Al resto. Claro. Aunque esté metido en su film envuelto Sí, y todo. sí, sí. Claro, pero lo estás poniendo ahí en la bandeja todo, entonces... O sea que la contaminación esperando- entre productos es mucho más fácil de lo que nos Es pensamos. más fácil de lo que parece. Un pollo, tú coges un filete de pollo, no es aconsejable lavarlo, porque en el lavado puedes contaminar la superficie en la que tú después Cuando vas a compramos poner... el pollo de la carnicería no lo tenemos que lavar. No, no. Con el tratamiento térmico es suficiente. Pero ¿y como tiene la sangrecilla esa y todo eso, qué? Bueno, ¿Mejor pero no lavarlo, con de el- verdad? Sí, 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 sí. mejor no lavarlo. Y los huevos tampoco. Ni los huevos tampoco, porque el huevo... ¿El conejo, la carne de conejo tampoco la lavamos? Tampoco, no lavarlo. El huevo en el exterior tiene una cutícula que ejerce como una especie de frontera y hay que evitarla. Si lo lavas y esto quitas la cutícula, ya hay posibilidad de contaminación. Pero si yo O sea, he cocido el huevo, luego sí que lo puedo meter debajo del grifo, ¿no? Sí. sí, Ahí sí, ya una sí. vez, sí. sí, una Pero vez. si yo compro de mi Sí. carnicero y me parte mi conejo y mi pollo y voy a hacer un arroz, estoy hoy con el arroz, tendré ganas de comer arroz, Sí, no lavo nada. No. no. A la sartén directamente. Directamente. Como Sí. hacemos con un filete de ternera, Sí. con un Exacto. filete de cerdo, que eso sí que Sí. no lo hemos lavado nunca. Y una vez en la sartén, ¿Y una el vez... pescado? A ver, el pescado te lo lavan también ya en la en pescadería la cuando lo pescadería. preparan. Pero pasa lo mismo. Ujú. O sea, por ejemplo, esos chipirones que te pones a arreglar Sí. y que están y te pones a arreglarlos, yo los tengo debajo del agua 2 horas. ¿Para Mal. qué? 2 horas. Pues yo qué sé, porque me gusta a mí limpiarlos bien. Bueno, es que a pues veces nos pasamos, yo creo que de curiosos y contaminamos. Si el tratamiento térmico va a destruir todo tipo de bacterias. O sea, lo que hay que hacer de forma intensiva es el tratamiento térmico. Pero cuidado, porque también cuando cocinamos una pieza de carne, por ejemplo, que tiene un cierto grosor, o una pieza de merluza, por ejemplo, o Sí. una tortilla, Sí. cuidado que hay que llegar a 65 grados o más en el centro de la pieza de ese producto. O sea, lo que no podemos es vuelta y vuelta. No, yo es que tal. le Otra doy cosa que vuelta también se y ha puesto vuelta. muy de moda ahora, que todos nos lo comemos así como Sí. por encima, cocinado. La Al vuelta y la punto. vuelta La tampoco. vuelta, no, La vuelta y la vuelta tampoco. No, Ahí no. no estamos destruyendo No. ninguna Y bacteria si la hubiese. Y cuidado con los tartar, con los ceviches y con los sushis. ¿Eh? Cuanto más lejos, Mejor. no sé qué opinas, cuanto más lejos de eso, mejor. Tiramos las tablas, tiramos los trapos y Bueno. no se puede comer Sí, ni sí, se ceviche ni sushi. Otra práctica que también se ha puesto muy de moda. Claro. ¿Es peor comer ahora un sushi o un tartar ahora en verano que, por ejemplo, en otros momentos del año? Sí. O sea, ahora estamos mucho más Claro, expuestos. claro. ¿No sois partidarios de comer carne En cruda? La alguna comida época cruda. del año, pero la comida cruda, mejor. Y cuidado las modas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos se está poniendo ahora muy de moda la leche cruda otra vez. Yo que soy de un pueblo de La Rioja, yo recuerdo cuando era niño los pastores que todos tenían fiebres de Malta. Es verdad. ¿Eh? Yo me Es acuerdo la de eso. brucelosis, Yo me que es acuerdo una de mi abuelo enfermedad que tuvo fiebre porque de Malta. toman la leche Sí, cruda. sí, Los es pastores verdad, es tomaban, verdad. que es una fiebre con unos altibajos Sí, tremendos. unas fiebres de 42, y, sí. y que no se podían mover los pastores. verdad. Yo recuerdo casos que yo y le preguntaba al médico de mi pueblo, que era amigo, y le decía, ¿qué le pasa? Dice, es que toman la leche cruda de la cabra o de la Exactamente, oveja. porque se cogía mientras ordeñaban y Claro. echaban el chorrete. Otra práctica que no hay que No hay que hacer, porque no hay es que verdad hacer. que nosotros cuidábamos entonces, cuando íbamos a por la leche a las vaquerías en los pueblos, Sí. yo recuerdo a mi madre ver la leche hervir 2 horas en el... Exacto, hasta que echaba una exacto. nata Eso y es. entonces se Qué tomaba rica la la leche. nata. No quiero que se me olvide el caso de Sí. la boda de Salamanca. Hay una señora muerta de 96 años, era la abuela de la novia, fíjate qué disgusto, y otras 37 personas que también asistieron a la boda. Hay 2 personas que han hablado ya y se han comentado que podrían haber sido los carabineros.
¿Quién no come los carabininos en las bodas? Dicen que por la salsa también. Sí, de, la salsa- que las tiene salsas más, Las salsas tampoco Tiene gustan. mucho peligro. que las tiene más salsas, pinta. Sí, las O sea, salsas, cuando vamos a los restaurantes, las salsas... las salsas y las natas y las cremas y las mayonesas y tal. Eso, Pero es que ¿sabéis lo que pasa? Que Eso muchas tiene veces mucho problema. vas a un restaurante y ya la salsa te la colocan encima del, Sí. del alimento. Sí. Es decir, porque yo creo que eso también es una cosa que deberíamos de reivindicar. Sí. Yo si quiero comerme un bacalao, pues la salsa me la ponen aparte. Sí, Pero a sí. veces ya se cocina Sí. con salsa y eso quizás también es peligroso. bueno, si está cocinada, pero a veces la echan por encima sí. cuando la van a servir y nos la estamos comiendo. Ya, el problema es que muchas veces ese plato, si ha sobrado, te lo ponen al día siguiente de aperitivo. O en un bar, en el expositor de un bar, te ponen unas patatas con mayonesa o con alioli o con tal. Eso tiene mucho peligro. O sea, esas cosas. Y más en verano, esos alimentos mejor no tomarlos. Soy como desde los luego. policías de la comida, ¿eh? Claro, pero no, como me dijo ¡Qué miedo! una alumna una vez, oiga, ¿y usted qué come? Es que esa es la pregunta que te iba a hacer yo ahora, Pedro. Digo, Pedro, ¿qué comes? Bueno, pues, hombre, si tienes una mejor formación siempre buscas Claro. más seguridad, está claro, ¿no? Totalmente. Pero Yo bueno. creo que nos confiamos demasiado en lo Sí. que comemos. Estas tres Sí. noticias que hemos Sí. contado, que son las últimas que hemos visto en medios de comunicación y que ustedes también habrán visto, nos ponen un poco en alerta de que hay que tener cuidado con lo que comemos, que ahora están las modas estas de comértelo todo crudo y a baja Exacto, temperatura. Las dietas Eso, crudo y veganas, que de hecho Eso ha habido es. una chica, una influencer que, que ha fallecido, falleció. ¿verdad? Que ha fallecido fallecido, exactamente, sí. entonces vamos a estar un poco atentos, Sí. que ni la fiebre es mal tarde antes, que nos tomábamos la leche de la teta de la cabra, ni ahora que somos modernos y nos comemos las cosas así sin ton ni son. Eso es. Bueno, pues yo creo que hemos pegado un repaso bueno. No sé si 3 hemos tablas asustado. ahora, la azul, la roja y la verde. Sí. Hemos tirado la mitad de los utensilios de la cocina. Fuera trapos. Fuera trapos y todo el control térmico. Se me ha metido en la Eso. cabeza la palabra, de verdad. Sí. Pedro, Sí, hay que- muchísimas gracias. Gracias a Pedro vosotros. Mario Fernández, experto en nutrición, profesor de seguridad alimentaria en la Complutense, Marta García. Gracias por haber venido hoy, que te hemos pillado hoy a caballo. Nada, un placer Totalmente estar un aquí. placer. Gracias por contarnos que tenemos que cuidar, que la seguridad alimentaria es fundamental, que te puedes ir al otro mundo. Pero así. Sí. Así de claro. Bueno, pues nos vamos ahora con la crónica social.